Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Vigilantes Bilingües. En esta ocasión con la octava entrega de lo que he denominado como enfermedades, dolencias o aquellas cosas que normalmente nos dan, que no nos enseñan y que no sabemos obviamente entonces cómo se dicen, ¿ok? Entonces, ¿a quién de nosotros no nos ha dado un mal llamado barro? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice barro en inglés? Entonces vamos a ver en esta clase pequeñas cosas que quizás no nos enseñan y que no sabemos cómo se dicen en inglés, ¿ok? Entonces comencemos primero que todo con la que les acabo de decir, con barro. Barro se dice hasta lo más de bonito. Pimple, pimple, ¿ok? Recuerden que esta E al final no suena y en la mitad de las dos consonantes que nos quedan, en este caso la P y la L, hacemos de cuenta que hay una O pequeñita. Decimos pimple, pimple. Entonces si voy a decir que me salió un barro o yo tengo un barro, vamos a decir, recuerden que esto ya se los he enseñado, esta forma contraída, I've gotta, yo tengo, me salió, me dio, I gotta, pimple. ¿En dónde? Normalmente, bueno, un barro nos sale en cualquier parte, pero vamos a decir que nos dio en la nariz. On my nose. I've got a pimple on my nose, ¿ok? Me salió un barro en la nariz. En la nariz, en este caso esto equivale a sobre, ¿cierto? Sobre la nariz, en mi nariz. Entonces, ya sabemos que pimple equivale a barro, ¿ok? Vamos con esta otra, rush, rush. Hacemos aquí la terminación SH para salpullido, ¿ok? Entonces podemos utilizar el mismo inicio. I've gotta rush on my body, ¿ok? Yo tengo un salpullido en mi cuerpo o sobre mi cuerpo, ¿ok? Entonces rush para salpullido. Vamos con esta otra, word, una especie de O, como si esta sonara O, para verruga. Verruga se dice así, word, termina en T. Ok, la pronunciamos mal, decimos guerra, o trabajo, o palabra, o mundo, o gusano. No, es word. Ok, para verruga. Miren esta otra, cuando tenemos un dolor de garganta, ¿cómo decimos? Me duele la garganta, ¿cierto? Tengo un dolor de garganta, tengo la garganta irritada. Vamos a decir, I have a sore throat. I have a sore throat. ¿Ok? Entonces aquí la S pierde, el resto es muy fácil. I have a, pegamos aquí la también se pierde, pegamos el sonido de esta V con la A, I have a sore throat. Para, tengo un dolor de garganta, o mi garganta me duele, o tengo la garganta irritada. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta otra. Miren esta otra, cramp, termina en P, para calambre. Esta A tiremos a decirla más o menos como una E, cramp, no cramp, sino cramp, para calambre, ¿ok? Esta otra, fácil de identificar, se pronuncia hiccups, para hipo. Miren que en la pronunciación, en la escritura, va con S, pero hipo no lleva S. Decimos hiccups, y miren la escritura, para hipo, ¿ok? Miren esta otra como suena de bonita, para decir ampolla. Ampolla es blister, ¿ok? Así se dice ampolla. Esta otra, splinter. Aquí nos tragamos la T, decimos splinter, para astilla. O sea, una astilla que nos enterramos en la mano o en el pie, miren. I got a splinter on my foot. Yo tengo o se me metió una astilla en mi pie. I've got a splinter on my foot. ¿Ok? Hay otra que tampoco la enseñan, sería por ejemplo, ¿cómo se dice vomitar? Vomitar, ¿sí? Trasbocar, devolver, ¿cierto? Sería así, miren. Ok, true up. Esto
Esto suena a una A y vamos a pegar W con A. Entonces decimos threw up. Threw up para vomitar, transbocar o devolver. ¿Ok? Entonces creo que esto casi no lo enseñan y nos da, es de nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces espero que les haya gustado, vamos a interiorizarlo, vamos a grabarlo. No olviden dar like, visitar mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima, see you later.